La historia de las apariciones de la Virgen de Fátima es uno de los eventos religiosos más influyentes del siglo XX, un fenómeno que ha dejado una huella profunda en la espiritualidad católica y en la historia contemporánea. Lo que comenzó como una serie de visiones reportadas por tres humildes niños pastores en un remoto pueblo portugués, se convirtió en un símbolo de fe, esperanza y misterio. La Virgen María, conocida como Nuestra Señora del Rosario de Fátima, se apareció en varias ocasiones, revelando mensajes y profecías que impactaron al mundo. Hoy exploraremos la historia de estas apariciones, los misterios y secretos que han fascinado a millones de creyentes y cómo estos eventos siguen siendo relevantes para la humanidad. Nos trasladamos al año 1917, en un mundo devastado por la Primera Guerra Mundial. Europa se encontraba en medio de una catástrofe humanitaria, con millones de muertos y un panorama de incertidumbre y sufrimiento. En este escenario, en la pequeña localidad de Fátima, en Portugal, tres niños pastores estaban a punto de experimentar algo que cambiaría sus vidas y las vidas de muchos otros. Los protagonistas de esta historia fueron Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Francisco y Jacinta Marto, de 9 y 7 años respectivamente. Eran niños humildes, que pasaban sus días cuidando ovejas en las colinas cercanas a Fátima, sin saber que pronto serían los receptores de un mensaje que resonaría en todo el mundo. Las primeras apariciones. Todo comenzó el 13 de mayo de 1917. Mientras cuidaban su rebaño en Cova da Iria, una figura radiante apareció ante los ojos de los niños. Era una señora vestida de blanco, cuyo brillo era más intenso que el sol. La Virgen María se les presentó por primera vez, transmitiendo un mensaje de paz y oración. Les pidió que rezaran el rosario diariamente para lograr el fin de la guerra y les pidió que volvieran al mismo lugar el día 13 de cada mes durante 6 meses consecutivos. Este primer encuentro dejó a los niños asombrados, pero también profundamente conmovidos por la figura celestial que habían presenciado. Al regresar a sus casas, compartieron su experiencia, pero no todos les creyeron. Las autoridades locales e incluso la familia de Lucía dudaron de la veracidad de su historia, pero los niños estaban decididos a obedecer el llamado de la Virgen y volver en junio. Segunda aparición y el llamado a la devoción. El 13 de junio de 1917, los niños regresaron a Cova da Iria, acompañados por una pequeña multitud. En esta segunda aparición, la Virgen les pidió que continuaran rezando el rosario y les reveló que Francisco y Jacinta serían llamados al cielo muy pronto, mientras que Lucía viviría más tiempo para difundir el mensaje que les estaba siendo confiado. La Virgen también introdujo la devoción a su Inmaculado Corazón, una práctica espiritual que se convertiría en un elemento central del mensaje de Fátima. Esta devoción estaba destinada a obtener la conversión de los pecadores y el alivio del sufrimiento en el mundo. Los niños, sobrecogidos por el mensaje, comenzaron a profundizar su vida de oración y sacrificio, haciendo penitencias por las almas perdidas. La tercera aparición y los 3 secretos de Fátima. El 13 de julio de 1917 marcó una de las apariciones más significativas, ya que fue en esta ocasión cuando la Virgen reveló lo que se conocería como los 3 secretos de Fátima. Esta serie de revelaciones se mantendría en secreto durante años, y su contenido causaría un gran impacto cuando finalmente fuera revelado al mundo. El primer secreto fue una visión espeluznante del infierno. Los niños vieron un mar de fuego, con almas condenadas y demonios. Esta visión, según Lucía, fue una advertencia sobre el destino de quienes rechazan a Dios y viven en pecado. El segundo secreto contenía una profecía sobre la inminente conclusión de la Primera Guerra Mundial, pero también advertía sobre la posibilidad de una segunda guerra aún más devastadora si la humanidad no se arrepentía. Además, la Virgen habló sobre la necesidad de la conversión de Rusia, advirtiendo que, si el país no se consagraba a su Inmaculado Corazón, esparciría sus errores por todo el mundo, causando guerras y persecuciones. La Virgen pidió específicamente que el Papa consagrara Rusia a su Inmaculado Corazón, una petición que se convertiría en un punto de controversia en el futuro. El tercer secreto, sin embargo, no fue revelado de inmediato. Lucía fue instruida para mantenerlo en secreto hasta que la Iglesia decidiera hacerlo público, lo cual no ocurrió hasta el año 2000,
cuando el Vaticano reveló una visión del Papa y otros clérigos siendo asesinados, una visión que muchos interpretaron como una referencia al intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. Las dificultades y la persecución. El creciente interés en las apariciones atrajo la atención de las autoridades locales, que vieron en el fenómeno una amenaza al orden público. El 13 de agosto, los niños fueron secuestrados por el alcalde de Ourem, quien intentó obligarlos a revelar el contenido de los secretos. Sin embargo, los niños se mantuvieron firmes y, tras su liberación, la Virgen se les apareció nuevamente, esta vez el 19 de agosto en Balinos. En esta aparición, la Virgen reiteró la importancia de la oración y el sacrificio, pidiendo a los niños que continuaran rezando por la paz mundial y la conversión de los pecadores. Este episodio mostró la fortaleza y la convicción de los niños, que a pesar de su corta edad, nunca dudaron en seguir adelante con el mandato que creían haber recibido del cielo. El milagro del sol. El 13 de octubre de 1917, se produjo lo que sería conocido como el Milagro del Sol, un evento presenciado por unas 70.000 personas, incluidas muchas personas escépticas y periodistas. Durante esta última aparición, la Virgen se identificó como Nuestra Señora del Rosario y pidió que se construyera una capilla en su honor en Cova da Iria. También reiteró la necesidad de la oración y la penitencia. El milagro consistió en un fenómeno solar extraordinario. El sol pareció girar y moverse en el cielo, lanzando destellos de colores brillantes y acercándose a la tierra. Muchas personas que estaban presentes, creyentes y no creyentes por igual, afirmaron haber visto este fenómeno, lo que llevó a que el evento fuera interpretado como una confirmación de las apariciones. Este milagro fue reportado por varios periódicos y sigue siendo un tema de discusión hasta el día de hoy. Aunque algunos han intentado explicarlo como un fenómeno meteorológico o una ilusión óptica, para los creyentes fue una señal indudable de la intervención divina. La muerte de Francisco y Jacinta. Tal como la Virgen había predicho, Francisco y Jacinta murieron poco tiempo después de las apariciones. Francisco falleció en 1919 a causa de la gripe española y Jacinta murió en 1920 por complicaciones de la misma enfermedad. Ambos fueron beatificados en el año 2000 y canonizados en 2017, siendo reconocidos como santos por la Iglesia Católica debido a su santidad de vida y su papel en las apariciones de Fátima. Lucía, por su parte, se convirtió en monja y vivió hasta los 97 años, dedicando su vida a la difusión del mensaje de Fátima. Fue la principal divulgadora de los eventos y escribió varios textos sobre las apariciones, proporcionando detalles clave sobre los secretos y las visiones que ella y sus primos habían experimentado. El tercer secreto y su revelación. El tercer secreto de Fátima fue objeto de mucha especulación durante décadas. Cuando finalmente fue revelado en el año 2000 por el Vaticano, la interpretación oficial fue que la visión del Papa mártir se refería al intento de asesinato de Juan Pablo II en 1981. El atentado tuvo lugar el 13 de mayo, aniversario de la primera aparición de la Virgen, lo que muchos vieron como una conexión significativa. Sin embargo, no todos estuvieron satisfechos con esta explicación. Algunos teóricos y fieles creen que el tercer secreto podría contener más detalles sobre crisis futuras dentro de la Iglesia o advertencias sobre el fin de los tiempos, pero la Iglesia ha insistido en que toda la información relevante fue revelada. El legado de Fátima. Hoy en día, el mensaje de Fátima sigue siendo relevante para millones de personas en todo el mundo. Las enseñanzas de la Virgen sobre la importancia de la oración, la conversión y la penitencia continúan resonando en una época de incertidumbre y conflicto. El santuario de Fátima, construido en el lugar de las apariciones, es uno de los destinos de peregrinación más visitados del mundo, atrayendo a millones de personas cada año. Las apariciones de la Virgen de Fátima también han inspirado movimientos de paz y han sido vistas como un recordatorio de la importancia de la fe en tiempos de crisis. La devoción al rosario, la consagración al Inmaculado Corazón de María y la práctica de los primeros sábados continúan siendo parte esencial de la espiritualidad de muchos católicos. Las apariciones de la Virgen de Fátima nos invitan a reflexionar sobre el poder de la fe, la importancia de la oración y la necesidad de la conversión personal y global.
Los eventos de 1917, aunque envueltos en misterio, han dejado un legado espiritual profundo que sigue impactando a generaciones de creyentes. A través de los mensajes y secretos confiados a los 3 niños pastores, la Virgen María dejó una advertencia y una promesa: la paz es posible, pero requiere un cambio de corazón, un compromiso con la oración y un acto de fe en el poder divino.